El tema que nos ocupa el día de hoy sería la Revolución Americana y tendremos que analizar cómo se conforman estas 13 colonias norteamericanas que, como bien sabemos, desde el siglo XVI, principios del XVII, comenzaron a llegar muchísimos inmigrantes holandeses, franceses, mayoritariamente ingleses, irlandeses y de cualquier denominación religiosa, hugonotes, protestantes, calvinistas, en fin, toda una serie de personas que los unía una nueva esperanza, tener mejor vida, ya que no iban a tenerla en Europa. Decidieron, por lo tanto, emigrar a esta porción que con el paso del tiempo recibiría el nombre de las 13 colonias de Norteamérica, la cual legalmente estaba supeditada a la corona británica y habían hecho varias concesiones con estos colonos. Los colonos de esas 13 colonias durante muchísimo tiempo habían reunido una facultad para gobernarse casi autónomamente y a mediados del siglo XVIII la corona británica comenzó a hacer muchísimas gestiones y a poner ciertos gravámenes económicos, es decir, impuestos, para sujetar a estas 13 colonias. Vemos entonces que los colonos, desde la Guerra de Sucesión, 1763, comenzaron a tener problemas, roces con la corona británica y deciden en Filadelfia en 1776 reunirse en un primer congreso continental, que así lo llaman, para analizar las perspectivas que tenían, algunas cosas en común que podían hacer y a lo mejor unir fuerzas, y estas fuerzas era para hacer frente a lo que ellos pensaban que era la usurpación de funciones de la corona británica, que para la corona británica era someter a estos colonos. Por lo tanto, en el segundo Congreso Continental, el 4 de julio de 1776, los colonos lanzan una declaración de independencia que, como bien sabemos, esta declaración es hija de la Ilustración, donde Jefferson expone que lo que buscan es la felicidad, que no les da la corona, y que ellos van a buscar la libertad para ser gobernados por sí mismos. Entonces se lanzan ya abiertamente a la guerra. Los norteamericanos van a poner su ejército bajo las órdenes de Washington, que va a ser uno de los grandes héroes de esa independencia, mientras que las tropas británicas, muy disciplinadas, hay que reconocer que los británicos para aquel entonces viene siendo el primer ejército del mundo. Tienen los colonos norteamericanos ciertas ventajas porque conocen el terreno, aunque militarmente están superados en número por estas tropas británicas bien disciplinadas. Como también sabemos que los franceses y españoles, enemigos de los ingleses, enemigos jurados, van a apoyar a estos colonos, y la guerra se extiende y vemos que para 1782 Inglaterra, el Imperio Británico, decide en París hacer un convenio con estos colonos, darles la independencia, y vemos que desde este año, donde Inglaterra reconoce que ha perdido las colonias, pero van a hacer unos buenos convenios comerciales con ellas, ya aparecen estos estados, que son 13 colonias, todavía no como los Estados Unidos. Eso va a ser para 1787, que hacen su constitución, y después vemos que los 13 regiones independientes por fin logran emerger como los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo una carta magna que actualmente los rige, con un principio que la federación va a estar encima de los estados, no tanto, y tienen un sistema presidencialista donde este señor presidente va a ser en funciones 4 años con un vicepresidente. Va a haber 2 cámaras, una de representantes y el Senado, la cual sanciona el Pacto Federal, donde vemos que
hay una división de poderes, que es esta revolución norteamericana que da como paso a que emerjan los Estados Unidos de Norteamérica como un país próspero, joven, poderoso, donde las libertades están por encima de todo, pero con la limitante de que los poderes están encasillados por una carta magna que va a estar sancionada en los 13 estados que la componen, y de aquí pues vemos que el sueño americano comienza a cobrar cuerpo. Muchos inmigrantes van a llegar todavía más a Estados Unidos porque es la tierra de la esperanza, donde se puede hacer muchísimas cosas que no podían hacer en sus tierras de origen. Y para 1787 los Estados Unidos son una nación que tiene como emblema la libertad y el ser feliz. Ya ven que Madison, Franklin, Washington, todos estos personajes de la Revolución Norteamericana son hijos de la Ilustración. Por eso Jefferson, cuando hace su Carta Magna, también sanciona que es un país que todo se puede hacer, que es un país donde la libertad está por encima de cualquier cosa, pero esta libertad se supedita a las libertades del otro. Entonces, primer país que tiene una revolución importante ganadora, que es hija de la Ilustración, es la Revolución Norteamericana, la cual vemos que pone las bases en su Carta Magna de 1787, y sus presidentes, Madison, Jefferson, Washington, van a terminar sus periodos presidenciales sin sobresaltos y formando las bases de una gran nación. Lo importante entonces de esta revolución norteamericana estriba precisamente en que logran estos colonos organizarse, tener un ejército, buscar el apoyo en el extranjero, Francia y España, que los ayudan. Hay un pacto de una carta de no agresión en París, 1782, y vemos que un tiempo cada una de las regiones hacen su voluntad, pero ven que federarse para 1787 puede hacer lo mejor y ser fuertes. Entonces, de aquí sabemos que los norteamericanos emergen como una nación, la cual va a ser el ejemplo de muchas otras, porque en la historia moderna es de los primeros que tienen un presidente que tiene la limitante de 4 años en su función, y un vicepresidente también, que por lo regular son del mismo partido, donde la prosperidad pues va a ser con base en el tesón norteamericano, esta idea protestante donde quien trabaja puede tener un mejor futuro. No es una revolución, como diría Alexis de Tocqueville, que es para cambiar la sociedad. Es una revolución y un país eminentemente que busca un cambio político. Ya no quieren estar sometidos a la corona británica, y ahora entonces unidos hacen una revolución triunfadora, y por lo tanto tienen un país a lo mejor pequeñito, ¿no?, pero bastante próspero. Por ejemplo, el puerto de Boston antes de la guerra de independencia, es un dato crudo, hacían 100 barcos en sus astilleros, ¿no?, al año. Es decir, esto pues da un claro ejemplo de que es una ciudad bastante industriosa, y por lo tanto pues vamos a ver que estos protestantes, aunque ellos tienen en su constitución la libertad de credo, pues vemos que la prédica donde tienen que trabajar para ser mejores, para acumular riqueza, y que esta riqueza se traduzca en una mejora de vida, pues va a ser lo que es los actuales Estados Unidos. Es decir, la ética protestante de la libertad individual, y la ética también, y la religión pues va a ser la que ellos quieran. Vamos a ir entonces ahora a analizar los elementos más importantes del tema.
tenemos 13 colonias que fueron creadas por toda la gente que huyó de guerras religiosas en Europa, de las hambrunas también que eran atroces y que van viendo en Estados Unidos, bueno, en las 13 colonias, vamos a llamarles por el momento 13 colonias, que hay holandeses, hugonotes, hay de religiones todas, de europeos todos, que van a estar en estas 13 colonias conviviendo y crean asambleas, crean sus jurados y vemos que los problemas que los dirime la justicia. Entonces tenemos que estas 13 colonias se comportan en cierto momento de una manera autónoma. Cuando la corona británica les quiere echar el guante y someterlos a un orden que según los ingleses era necesario porque estaban muy libres y los impuestos comienzan a aparecer, es cuando en los congresos continentales con estos delegados norteamericanos, donde está Jefferson, Madison, estos prohombres de la cultura política norteamericana, que convocan a una movilización, vemos que hay 12 de colonias que apoyan este movimiento en contra de la corona, se van a la guerra desde 1776, termina 1782 y vemos que entonces y otros más comenzaron a pensar que podían hacer una independencia de Inglaterra basado en la democracia que habían enunciado. Se acordarán ustedes en el tema de la Ilustración, que vimos a John Locke, que vimos a Montesquieu, y que estos enunciaban que el hombre puede someterse a un imperio de la democracia, pero esta democracia entendida en el ámbito de cuidar las libertades, porque en la libertad va a residir la felicidad del individuo. Los norteamericanos, como ya dijimos, Jefferson, que es el que hace su acta de independencia, 1776, comparte esta postura. Entonces el hombre nace feliz, el hombre nace libre, pero necesita de los demás. Entonces, como requiere de los demás, es un pacto necesario y estar bajo la tutela de la ley, no de los ingleses. Entonces, como estas 13 colonias durante mucho tiempo estuvieron gobernadas a lo mejor por una autoridad regia del Imperio Británico, pero como hace un momento mencioné, tienen sus asambleas, ahí dirimen todos los conflictos los vecinos y no necesitan que sea un noble. Recuerden que la revolución norteamericana para su independencia es una revolución eminentemente política, no tiene nada que ver con el estamento porque no existe eso. Los negros que sí hay, que son esclavos, pues realmente no van a participar en esta lucha, porque para los norteamericanos, esta población blanca, eminentemente de la supremacía que se dice hoy en día, pues se juntan, se van a tener un pacto federal en el año de 1787, crean, como ya he dicho varias veces, una república federal presidencialista que es muy democrática, que tiene los principios de soberanía nacional, separación de poderes y un equilibrio entre el gobierno federal y con los estados. Para todos estos cargos va a haber elecciones. Entonces, aquí lo que estamos presenciando realmente es todo lo que decían los ilustrados puesto en la práctica. Va a ser la primera gran revolución victoriosa donde estas ideas ilustradas se ponen en práctica y la consecuencia directa pues la podemos ver en este año 2020, donde el presidente que tienen actualmente los Estados Unidos pues tiene muchos problemas porque pues fue electo, ¿no? Fue electo de manera indirecta, así como lo marca su constitución. Ha habido muchos presidentes norteamericanos, pocos han sido quitados de la presidencia,
vemos que su sistema político funciona, no tanto como quisieran algunos, pero entonces desde ese año que son ya unidos, que sanciona su constitución del 87, pues vemos un país pujante donde sus héroes de la independencia, pues muchos fueron después presidentes. Vemos a Madison, vemos a Washington, a Jefferson hijo, en fin, pues un país que todavía sigue estudiando de muchas maneras, y entonces los Estados Unidos tienen un pragmatismo político interesantísimo.